Ya se lo comentaba desde temprano, con la oposición en contra, el bloque de Morena, PT y Partido Verde sacó adelante en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el dictamen de reforma al artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, además de poner un candado para que ni los jueces ni la Suprema Corte puedan evitar que esta medida cautelar sea aplicada. Esto a pesar de la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que la prisión preventiva oficiosa se derogue del marco legal de nuestro país. Vamos a hablar al respecto con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Pascal, qué gusto saludarte. Pues así que nuevos delitos en el catálogo de la prisión preventiva oficiosa, y la cosa es que pues esta medida cautelar poco o nada ha hecho para reducir el impacto de estos delitos en el país. Totalmente de acuerdo con lo que comentas, Pascal. No hay ninguna forma de demostrar que el hecho de tener ya hoy en el artículo 19 constitucional un catálogo de delitos que ameriten esa prisión en automático, la prisión preventiva oficiosa, disminuya la comisión de esos delitos. Y si eso lo vemos que en términos de lo que es la protección de nuestros derechos humanos, de la presunción de inocencia, de la libertad personal, del debido proceso, todos esos derechos que tendrían que anteponerse a la prisión en automático, simplemente, ¿qué es lo que dice Morena? A mí no me interesa que sean violatorios contra derechos humanos esta medida cautelar llamada prisión preventiva oficiosa. No me interesa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya tenga dos sentencias en donde le pida al Estado mexicano que la elimine precisamente por ser violatoria de derechos humanos, y lejos de que hacer una consideración realmente en atención de la protección de estos derechos humanos, simplemente dice vamos a ampliar el catálogo. Pero esta ampliación del catálogo, que además es muy riesgoso, porque simplemente veamos el tema del delito de narcomenudeo. O sea, a la posibilidad de que alguien pudiera tener ahí determinado, por ejemplo, cannabis, marihuana, que pueda tener para su propio consumo, si pueden decir que esa persona simplemente vende, con esa sola imputación, inmediatamente cárcel en automático. O el tema, por ejemplo, de la defraudación fiscal, o lo relativo con expedir facturas falsas. Si alguien le suplanta la identidad, y en lo que se investiga ya tiene cárcel en automático, porque al final esto le beneficia a las fiscalías porque se van a ahorrar el trabajo de investigar. Y esta es la parte que nuevamente volvemos a insistir. Primero hay que hacer una reforma a las fiscalías, a los ministerios públicos, policías de investigación, porque no es posible que con estas medidas lo único que hacen es que le facilitan el trabajo a las fiscalías y a los ministerios públicos en términos de lo que son esas imputaciones sin que investiguen. Que cometan estos delitos que mencionas, o por desgracia estamos en México, lo sabemos, o que les inventen estos delitos para encarcelarlos. Totalmente, porque simplemente, ¿cómo es posible que a nivel constitucional lo veamos con ese tema de los comprobantes fiscales? Sabemos que le interesa mucho al gobierno los ingresos, la recaudación fiscal, pero el hecho de llevar a rango constitucional esos delitos, que insisto, me parecen un despropósito en términos de lo que se supone que vivimos en un estado garantista, pero aquí simplemente no es así. Sí. Para el presidente de la República, para Morena en general, lo que vale es que las cárceles estén llenas, no importa que se viole el principio de presunción de inocencia de las personas. Abogado, hace rato me equivoqué cuando dije la Comisión Interamericana. Es efectivamente la Corte Interamericana la que ya tiene dos sentencias pidiéndole al Estado mexicano que retire de su marco legal esta medida cautelar. ¿Qué es lo que puede suceder si pues México no solamente no hace caso de esto, sino sigue ampliando el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa? La pregunta es muy interesante, digo, número uno, porque hay que recordar que la Corte tiene pendiente discutir la posibilidad de que se determine una interpretación para inaplicar esta prisión en automático y que los jueces revisen caso por caso si se amerita una prisión preventiva justificada.
Y de hecho, en este contexto, también hay que recordar que ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales se agregó una reserva con el propósito de establecer que la interpretación y aplicación de lo relativo a las reglas de la prisión preventiva deben de atenerse a la literalidad. Es decir, que quede prohibida cualquier interpretación que se pueda hacer con una dedicatoria específicamente a la Suprema Corte. Uh-huh. Y en ese contexto implicaría obviamente incumplir con las sentencias de la Corte Interamericana, lo que implicaría ahí determinadas pues condenas por parte de la Corte Interamericana, pero al final Morena, si llega a tener esta mayoría calificada, es capaz de pedir que se retire México del sistema interamericano de derechos humanos, que podemos ir a ese riesgo, Pascal, con el propósito de no atender ninguna recomendación, ninguna disposición que determine la propia Corte Interamericana. Pues ya ha habido expresiones por ahí, las hemos escuchado, que debe prevalecer en todos los casos el marco legal por encima de los compromisos internacionales suscritos por el país. Sí, y es precisamente en donde va a entrar la discusión de la Suprema Corte, que la ha venido ahí posponiendo. Esperemos que pronto ya la Corte, y todavía aprovechando que tenemos al ministro Luis María Aguilar Morales, se pueda llevar a cabo esta discusión, que es verdaderamente importante, aunque si viene esta reforma con esta reserva que fue aprobada, de que se prohíbe cualquier interpretación, ya va a meter en un problema a la Corte respecto de la posibilidad de que se inaplique esta prisión preventiva oficiosa. Tendría que hacerlo antes, entonces. Así es. Bueno, pues gracias, Francisco, nuevamente por estar con nosotros en la primera emisión. Muy amable. Al contrario, Pascal, fuerte abrazo, excelente día para ti y para tu audiencia. Gracias, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.